Muy buenos días, amada familia Fuente Viva. Un saludo especial también para aquellas personas que quizás hoy por primera vez se suman a la audiencia. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares, permitirnos entrar en sus vidas con este mensaje inspirado por el Espíritu Santo de Dios y bajo su dirección. También quiero agradecer a las personas que se tomaron un momento por los mensajes de Navidad para las familias pastorales. Muchas gracias por esas voces de aliento, por la voz de ánimo, por la voz del reconocimiento de la obra del Señor en nuestras vidas. Es para nosotros un gran honor y un tremendo privilegio el poder compartir la palabra del Señor. Y en este día queremos llevar un mensaje motivador, retante y alentador también en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. El mensaje del día de hoy lo hemos titulado El proceso final. Acompáñenme a la palabra y como siempre les invito a tomar nota, a meditar en la palabra del Señor, posterior al mensaje, a analizar cada uno de los puntos y aquellos aspectos más relevantes que puedas aplicar y que sean de bendición para tu vida. El mensaje del día de hoy lleva como título El proceso final y está basado en Eclesiastés en el capítulo 7 y en el versículo 8. Nos dice la palabra del Señor: mejor es el fin del negocio que su principio, y mejor es el sufrido de espíritu que el altivo del espíritu. Te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Permite que nuestro entendimiento en este día sea abierto para que tu verdad sea revelada a nuestros corazones y produzca el fruto para el cual la enviaste. Porque tu palabra no vuelve a ti vacía y hará la obra en mi vida y en la de mis hermanos y de aquella persona que hoy conoce tu nombre a través de la divulgación de este video. Te damos gracias por el amor y el sacrificio de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, que nos permite entender y que este mensaje sea revelado a nuestros corazones. Bien, hermanos, en este versículo de la palabra, en el libro de la sabiduría, también escrito por Salomón, el hijo de David, en Eclesiastés, en el capítulo 7, en el verso 8, encontramos una gran verdad. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido del espíritu y que el altivo del espíritu. Para el entendimiento de este gran mensaje, de esta gran revelación que tendremos el día de hoy, vamos a analizar entonces los conceptos y el porqué de esta afirmación que hace el rey Salomón. Debemos entender que Dios es un Dios de planes y diseños, y en el desarrollo y para el cumplimiento de los mismos se vale o utiliza de diferentes procesos. Esta palabra la podemos dividir en pro, que significa hacia adelante, y cesos, que hace referencia al caminar. Es un paso a paso, una secuencia, un camino hacia un destino y un proceso final. De forma que si Dios dice que nosotros tenemos un propósito en nuestra vida, un plan en nuestra vida, Él necesita transformarnos y ese plan y ese propósito requieren también de un procesamiento. La palabra de Dios nos dice que la senda del justo, de aquella persona que cree en el Señor Jesucristo y es justificado por su sacrificio delante de nuestro Padre, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día perfecto es. Esto lo encontramos en Proverbios 4, versículo 18. Y esto nos deja ver una luz, precisamente la luz de que habla de la aurora, del amanecer, cuando va clareando y se va haciendo el día, cuando el astro rey, el sol, sale y nos ilumina y nos da el calor y anuncia un nuevo día. Pues bien, la palabra del Señor nos dice que nuestro caminar, aquellos que creemos en Cristo Jesús, nuestro camino nos lleva de gloria en gloria, de luz en luz y va en aumento, es un camino gradual. Y vamos de poder, de gloria en gloria y quizás en un proceso que en muchos de nosotros puede durar toda una vida. Pero estamos llamados a hacerlo así, de gloria en gloria y de poder y poder. Ese camino puede ser percibido también y nos dice la palabra en Salmos 37 y 38 que consideremos esos caminos, tanto del justo como del impío o de la persona que hace las cosas ajenas a la voluntad de Dios. Dice la palabra: considera al íntegro y mira al justo, y ve que hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos destruidos y la posteridad de los impíos será extinguida. Notemos cómo dice que hay un final dichoso. No menciona en ningún momento que el proceso sea dichoso, porque este proceso muchas veces es doloroso,
es arduo, es difícil de recorrer. Pero el punto en el que debemos centrarnos es en el que la palabra nos dice que ese negocio, que ese pacto, ese trato, son los sinónimos que debemos emplear para entender el concepto que nos quiere dar el Señor en esta mañana. Ese negocio y ese proceso tiene un principio y un final. Y yo veo acá que su palabra dice que el final es mejor. Podemos considerar ese final para los buenos y los malos, y cuando hacemos esto que el Salmo 37 nos decía, y quizás vemos cómo el impío prospera, cómo gente mala tiene poderío económico, poderío social, y pareciera que todo ese poderío se centra y oprime a los verdaderamente justos, y quizás hay murmuración y envidia quizás de muchos de ellos, pero vemos cuál es el fin de ellos. Todos serán destruidos y la posteridad de los impíos será extinguida finalmente. Note también que habla del final dichoso, no del proceso, no que el proceso sea dichoso. Como mencionamos, puede ser doloroso, cuesta. Consideramos que el impío a veces le va mejor, pero vemos ahí demostrado su final. Eso no lo perdamos de vista para entender lo que Dios nos quiere revelar. Dios nos quiere enfocar en el final de ese proceso o del negocio. Al final de ese camino hay una recompensa. Y el Señor habla en su palabra que esa recompensa es mejor que el principio. El principio es el inicio de ese proceso donde lo que se busca transformar es completamente lo opuesto a lo que se tiene en ese momento. Y entonces entendemos el ser procesado, la definición de proceso también, como el conjunto de operaciones en unas fases sucesivas, progresivas, al cual se puede someter algo o alguien para transformarlo en algo mejor o en algunos casos empeorar ese estado. También hay procesos positivos y procesos negativos. Y a la luz de la palabra del Señor tenemos ejemplos de grandes personajes que relata la palabra de cómo afrontaron, de cómo se enfocaron en el final de sus procesos. Quiero empezar con el reconocido Job, reconocido por su paciencia, siendo un recorderis de cómo era justo delante de Dios. Y un día el enemigo, Satanás, se presenta delante de él y pide que Job sea zarandeado. Y vemos en su palabra cómo Job pierde sus bienes. Estaban diciéndole que se le habían quemado sus posesiones y llegaron a contarle que sus hijos habían sido muertos, asesinados. Y viene una tragedia porque el cerco de protección fue transgredido por el enemigo y le permitió tocar aún su carne. Pero ¿qué es lo importante? Durante ese proceso tétrico, trágico, devastador de Job, él confiesa en Job 19, del versículo 25 al 27, en medio de su dolor, de su sufrimiento, Job se enfoca en lo siguiente. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Y aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aquí encuentro cómo Job, a pesar de su sufrimiento, que puede relatar a través de sus 42 capítulos, que puedes revisar también cómo fue difícil el afrontar esas pérdidas, el encontrarse con supuestos amigos que venían en vez de ayudarlo a juzgarlo y a ofrecer sus razones y opiniones personales, a culparlo. Inclusive su mujer nos relata la palabra que le dice que mejor maldijera a Dios para que una vez muriese y pudiese descansar. Esas son las voces que se levantan también durante el proceso, voces negativas que buscan desmoralizarte, desmotivarte y que no alcances a visualizar precisamente por las circunstancias de ese momento el fin del proceso que Dios tiene para cada uno. Pero note también cómo Él se centra y habla del fin. Al fin de ese procesamiento se levantará ¿quién? Su Redentor, mi Redentor. Y después de deshecha mi piel, porque se nos dice también que sufrió de llagas, tuvo problemas dermatológicos, pruritos, rasquiña incontrolable. Él confiesa al final que en su carne, en su vida, no ve la muerte como una salida como se lo puede proponer su esposa, su supuesta idónea, como una falsa salida o como el cese de su sufrimiento con una muerte física, sino que Él decreta con poder y bajo la dirección del Espíritu que en su carne sus ojos verán que su Redentor vive, aunque su corazón, aunque su alma esté deshecha dentro de sí.
aunque el corazón desfallezca. ¿Y cuántas veces hemos sentido que desfallecemos, que no tenemos fuerzas, que no hay motivación para seguir adelante? Porque cuando vienen esas ideaciones depresivas es como si el enemigo nos pusiera un velo, unas gafas oscuras que no nos permite proyectarnos, ni creer, ni ejercitar nuestra fe en lo que Dios ha hablado y decretado para nosotros. Job es reconocido también entonces universalmente por su paciencia. A través de ese proceso la ejercitó como nadie, y precisamente de esa paciencia nos habla Santiago 5, del 7 al 11 también. Santiago, uno de los discípulos del Señor, nos habla en estos versículos diciéndonos: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened vosotros nuevamente paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. El juez está delante de la puerta. Y tened como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Tenemos como bienaventurados a los que sufren. Y habéis oído la paciencia del santo Job. Habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Acá vemos el reconocimiento de esa paciencia, y note cómo la menciona 3 o 4 veces, y note también cómo es la tendencia del ser humano cuando está sometido a ciertos problemas, a ciertas dificultades que se presentan durante ese procesamiento. Nos habla de la queja. Lo primero que hacemos, quejarnos en contra de las circunstancias, en contra del Señor mismo, en contra de la situación que nos toca vivir por voluntad también divina. Pero note también, habéis visto el fin del Señor. El fin, ese proceso final, la finalidad que busca todas esas tribulaciones y todas esas circunstancias en las que podemos reconocer que el Señor es misericordioso y compasivo. Por esto es reconocido el santo Job. Encontramos que estos procesos son duros porque la negociación divina es una manera de prepararnos para la bendición. Otro ejemplo que traigo a colación es la vida de José, aquel varón designado hijo de Jacob por Dios mismo para ser el segundo al mando cuando hubo la hambruna. Pues bien, el Señor le muestra a José, le revela a través de sueños que en algún momento iba a tener un poderío, y que muchos sus hermanos, inclusive su papá en los sueños, se inclinaban hacia él, las espigas. Bueno, eso lo podemos ver en la palabra. Sin embargo, este es el fin, el propósito final, la asignación particular, divina, para la vida de José. Y él, quizás por orgullo, dicen algunos autores, no me consta, no quiero juzgarlo tampoco, pero él revela, les cuenta a sus hermanos, los cuales los enciende la envidia, en ira. Inclusive su papá le dice: Jacob, y entonces tu mamá y yo también habemos de hacerte venias, oh gran rey. Bueno, en un sentido también irónico. Y eso pasa cuando revelamos esos propósitos, cuando Dios te revela tu propósito, tu asignación divina es entre tú y Él para el cumplimiento, porque vas a encontrar esas voces, esos detractores, esos opositores, desmotivadores que van a menoscabar tu confianza y tu fe en lo que Dios te ha demostrado. Pero vemos cómo José es sometido en un proceso crónico, largo, donde tiene que pasar por la carne, ser acusado de acoso sexual, mejor dicho, un proceso duro, penoso y tal vez innecesario, porque Dios quiere derribar todo aquello que se levanta en contra de su conocimiento y del cumplimiento de su voluntad. Quizás, como lo mencionábamos, orgullo, o prepararlo para que estuviese listo en el momento de su bendición y en el momento en el que el Señor lo exalta y recibe efectivamente el segundo al mando en el imperio dominante en ese momento. David, el siervo conforme al corazón de Dios, una persona que siendo joven, muchacho, como lo vamos a ver acá en la palabra, prácticamente la tenía clara. Y tenía clara su asignación, en quién había creído, en quién confiaba. Cuando mató al león, cuando se enfrentaba al oso, era en el poder del Espíritu Santo que le daba un aspecto, una fuerza sobrenatural para confiar, como él lo menciona, en el Dios de los escuadrones de Israel. Y en el relato muy conocido, cuando se enfrenta a este gigante, a Goliat, en la lucha con los filisteos, el cual humillaba al pueblo y los retaba, y todos le temían porque era hombre de grande estatura, grande peso, y sus armas eran
ostentosas y producían miedo en el ejército divino. Vemos en 1 Samuel, cuando este filisteo lo ve, dice que lo tuvo en poco porque era muchacho, era rubio y de hermoso parecer. Soy yo un perro, dijo el filisteo, y lo maldijo por los dioses filisteos, y hace un decreto diciendo: daré tu carne a las aves del cielo y bestias del campo. Y note cómo David tiene claro el propósito final y el autor de ese propósito. David le dice: tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, y yo te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Tenía clara su asignación, sabía de dónde provenía su fuerza, ya que físicamente no se puso a considerar que él, siendo rubio muchacho de hermoso parecer, máximo 65 a 80 kilos, versus los 180, 200 kilos de Goliat, qué sé yo, pero nos dice ahí la estatura en la palabra, pero él no se centró en ese momento en la circunstancia, él no dijo quizás con tu jabalina me atravieses, quizás me lesiones, no, él sabía, la tenía clara, vuelvo y digo, cuál es su propósito en la vida, cuál es su asignación final, y note cómo se centró, no en esas circunstancias, sino en el final, lo profetizó, lo dijo, creyó por cuanto habló. Y ya sabemos la historia, que con su piedrita del saco pastoril y una honda mata a este filisteo, y todo lo que decretó previamente, con su misma espada cortó su cabeza, y fueron la comida de las aves del cielo y de las bestias del campo. Entonces vemos que personas, o quizás nosotros mismos, claudicamos en este proceso. Nos podemos alejar en el camino de Dios, pero Él continúa su trato con nosotros como el alfarero que moldea nuestro corazón, que moldea el recipiente, el odre que ha de contener el vino nuevo, esto haciendo alusión al bautismo, a la llenura del Espíritu Santo, el prototipo que es el vino. La unción nueva también debe ser albergada en un recipiente que pueda contener su gloria, pero por sobre todas las cosas que sea digno de recibir la santidad y la gloria de Dios. El último ejemplo lo encontramos con Nabucodonosor en el capítulo 4 del profeta Daniel. Esta historia es la del rey de Babilonia en ese momento, que hace que levanten, erijan una estatua grandísima, y por decreto todos debían adorarlo. Pues bien, esto pasa por el orgullo que él tenía, y por decreto, pero ya divino, él acaba como las bestias del campo, con su pelo largo, con sus uñas largas, comiendo la hierba del campo, como lo dice ahí. Pero notemos cómo dice que él, al final del tiempo, en Daniel 4, alzó sus ojos y rogó y reconoció la gloria del Dios. Al final del tiempo recibe la bendición y reconoce que los pueblos son como nada, dice ahí esa palabra. En ese punto donde se reconoce que uno es incompetente, que yo como persona con mis propios esfuerzos no soy suficiente para lograr un propósito o en la búsqueda de la llenura de todas esas circunstancias, sino que reconozco que el reino es siempre sempiterno, es eterno en Dios, y que mi asignación es completa en Él. ¿Cómo sé que es la voluntad de Dios lo que Dios quiere hacer para mi vida? Jeremías 29:11 nos lo dice, porque los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El fin que esperamos entonces es el que condiciona ese final de nuestro proceso. Quiero que escuche estas dos frases. El final tiene promesa, y el final de tu proceso es el que tú esperas. Dios ya ha dado la promesa, pero habla en Jeremías 29 que Él nos da el fin que esperamos nosotros. Dios te da la promesa, pero tú y yo determinamos nuestro final. De manera que aquí podemos entender que ese final debe ser también entendido y visualizado, que Dios ya dio esa promesa. Aquí la pregunta clave entonces es, ¿cuál es nuestro final? ¿Cuál es el final que dice Jeremías 29 que yo espero? El cumplimiento de su asignación divina, un propósito en la vida o una vida con propósito.
Por eso no podemos perder el tiempo centrándonos en las circunstancias, en nuestros problemas del ahora, porque nos convertimos en una persona reactiva, una persona que reacciona ante las circunstancias, que su ánimo depende de la influencia externa, de lo que dijo un doctor, de lo que dijo el abogado, de las buenas o malas noticias. O pasamos a ser una persona proactiva, aquella que marca la diferencia, que hace un pro en la vida espiritual. Por eso entendemos que en nuestra vida espiritual no es mejor el viaje, es mejor el destino. Porque al enfocarnos en el final, nosotros alimentamos nuestra fe y nos proveemos, nos aprovisionamos de todo lo necesario para llegar al destino, aprovisionados de alimento espiritual, de su palabra, como lo estamos haciendo en este momento. Cuando nos enfocamos en el presente, decae el ánimo porque estamos en el mundo y el Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Hay que ver únicamente los noticieros, la situación actual, donde se habla de las olas de este virus, se habla de los problemas de la vacuna, de si vacunarse o no vacunarse, de si tiene efectos secundarios, de que cuándo parará, que otra vez los colegios. Bueno, si nos enfocamos en esas cuestiones actuales, nuestra confianza tiende a decaer, menoscaba nuestra fe también. Y eso es lo que el Señor nos invita en su palabra, a no mirar las cosas terrenales, sino a poner nuestra vista en las cosas espirituales, a hacernos tesoros allá en el cielo, donde el orín y la polilla no corrompen. Porque todo esto eventualmente será hecho nuevo y todo aquello en lo que hemos destinado nuestros esfuerzos como el propósito final, al final de ese camino, puede ser superfluo o puede haber sido un espejismo en nuestras vidas. El Señor nos invita a tener siempre puestos nuestros ojos en nuestro autor y consumador de la fe. Nos lo dice en la epístola a Hebreos, en Jesús, el Cristo, el que dio tu vida para salvación, para redención, para que no muramos no solo físicamente, sino espiritualmente, para que podamos tener una eternidad en el conocimiento de Él. Para eso debemos entender y reconocer su obra y aceptarlo y hacerlo partícipe, para que ese proceso, para que el final del proceso sea efectivo y sea una realidad en nuestras vidas el sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Hacia dónde estamos encaminando nuestros esfuerzos? Quizás persiguiendo metas personales, económicas, financieras, de posición, de fama, reconocimiento de hombres. ¿O estamos poniendo nuestra mira en las cosas espirituales? Estamos poniendo nuestra mirada así como cuando el Señor Jesús le dice a Pedro que camine sobre el agua y cuando él retira su vista se hunde, le extiende la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque cuando aparto mi mirada, cuando aparto mis ojos de mi Redentor, de mi sumo sacerdote, tiendo en mi naturaleza humana, en mi naturaleza carnal, a desconfiar y soy hundido en las aguas de la desesperación. No sé si sea tu caso, pero con este afán, con esta depresión, con este miedo que reina en estos días, es normal de caer en eso. Por eso el Señor ruega por nosotros, así como ruega por Pedro, cuando el enemigo pide para zarandearnos, para que no falte nuestra fe, para que no decaiga tu fe ni la mía, porque el Señor dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. En el mundo estás, en el mundo tendrás aflicción, pero confiad. Cuando yo deposito mi confianza en Él, busco la palabra, busco la fuente que alimenta. Me aprovisiono de lo necesario para llegar a ese destino final a través de ese proceso. La ola, la segunda, tercera, quién sabe cuántas olas pasen de esta situación, de este famoso coronavirus. Pero el Señor habla de olas del Espíritu. Un abismo llama a otro, dice el Salmo 42, a la voz de tus cascadas, la voz del Señor llamándote hoy a ti y a mí. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. No es de pasar esta ola que el Espíritu Santo trae sobre tu vida como un viento calmo, como un silbo apacible, llamándote a confiar en Él, a provisionarte de lo necesario en este caminar difícil por esta vida. Pero necesitamos confiar, Hebreos 3:14, por Él somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio, que no decaiga nuestra confianza. El mismo Señor Jesús, Moisés, en Hebreos, en el 11 y en el 2, en los capítulos, nos dice que Moisés tenía puestos los ojos en el galardón, renunciando a lo presente. Él tenía claro su
propósito y su asignación. Nos dice la palabra que el mismo Señor Jesucristo, a través del gozo, pudo pasar por ese oprobio, soportar todas las aflicciones de la cruz por amor a ti y a mí, porque tenía puesto su mirar en ese gozo, el gozo de su sueño cumplido, que es verte a ti y a mí cobijados bajo las alas de nuestro Padre, porque para eso fue Él enviado y Él tenía claro su propósito y su asignación divina. En este punto podemos ya sacar conclusiones de este mensaje. Primer punto, tu comienzo no determina tu final. El Señor llamó a ciegos para darles vista, llamó a ladrones, llamó a tesoreros, a Zaqueo, a Mateo, a gente en pecado, a gente que era menospreciada y señalada por la gente de ese momento. No importa tu principio, Job 8:7, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. En eso nos tenemos que enfocar. Segundo, mientras más duro el proceso, más glorioso el final. Hay procesos difíciles que llevan a bendiciones más grandes. Santiago 1:2 nos dice, amados, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, en diversas tribulaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce esa paciencia, el mismo gozo con el que el Señor mismo sufrió en la cruz. Debemos tener gozo en esas tribulaciones porque vamos a ser ejercitados en paciencia, la capacidad de resistir aquello que no puedo yo modificar. Y eso es lo que nos dice la palabra. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no podemos ver. Tercero, mientras mantengas los ojos en el final, tu fe te llevará hacia ese destino. Recordemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y entre más tenga yo alimento espiritual, más entendimiento tendré de la palabra para aplicar estas verdades y vivirlas aquí y ahora. Y así como Nabucodonosor, podemos decir, como lo dijo también David en el Salmo 121, alzaré mis ojos sobre los montes y pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hoy en día esperanzas puestas en una vacuna, esperanzas puestas en el avance de la tecnología. De ninguna manera estamos yendo en contra de los procesos. Hay que hacer lo que hay que hacer y Dios ha dado ciencia a los hombres, pero nuestra confianza, nuestra fe debe estar fundamentada y cimentada en la palabra del Señor. Dios quiere que andemos por fe, no por vista, y fe en su palabra, en lo que Él ya hizo por nosotros. No en lo que Él va a hacer, en lo que Él ya hizo por nosotros. La promesa está, recuerda que el destino final a donde tú llegues depende de ti y de mí. Por eso la decisión también en este día de escuchar y estar atentos a su palabra, a su voz detrás de este mensaje. Cuarto, descansa en la habilidad de Dios, deja que Él te lleve. El Salmo 34:7, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Hagamos la analogía cuando tú te subes a un avión y de repente ya estando en pleno vuelo, el piloto a través del altavoz anuncia, damas y caballeros, muy buenos días, nos encontramos a 24,000 pies de altura, volando a una velocidad de 180 nudos. Si miran por la ventanilla al lado izquierdo, podrán ver la casa de mi abuelita donde me crié. Muy bien, está bien todos esos detalles técnicos, las especificaciones, pero a nosotros nos importa tal vez llegar a nuestro destino. Ponemos nuestra confianza en la pericia, en la habilidad de ese piloto para llevarnos a nuestro destino final, a donde queremos ver a nuestros seres queridos, a donde vamos por el viaje de negocios, qué sé yo. Deja que Dios sea el piloto. Dios tiene ya la trayectoria trazada desde el vientre de tu madre. Hemos sido predestinados para vivir y obrar en su palabra. Por eso el Señor Jesús puede dormirse en una barca y sus discípulos decirle, Señor, levántate que perecemos, pero Él confiado porque sabe quién es el piloto, detiene esa tempestad. Por la autoridad que le ha sido dada, tiene influencia sobre este mundo físico, porque su reino es superior al nuestro. Finalmente, no compares procesos. Hay procesos diferentes, pero de todos nosotros dependen que tengan un solo final. Este es el mensaje que queremos mandar el día de hoy directamente a tu corazón. Y si esta es la primera vez que tú escuchas el nombre del Señor Jesucristo, que sepas que en Él tienes la salvación, que alguien ya pagó el precio, que por tu pecado, por el pecado original, muertos espiritualmente, Él nos justifica delante de Él, para que tu proceso final
para que tu destino final no sea el de una condenación eterna por cuanto no habéis creído en el Hijo de Dios. Aquel que reconoce, dice la palabra, que con la boca se confiesa y con el corazón se cree. Se confiesa para salvación. Tienes que reconocer al Señor Jesús e invitarlo a entrar a tu vida para que toda esta palabra sea revelada y sea una realidad en tu vida. En este momento, entonces, pidamos la dirección, la ayuda y el oportuno socorro de nuestro amado Espíritu Santo. El Espíritu Santo que todo lo puede, que todo lo hace. Y recordamos cómo el Señor, también empezando su ministerio, el principio de señales, convirtió el agua en vino y cuando fue servido, dijeron, pero ¿por qué dejan el mejor vino para el final? Porque Dios hace las cosas diferentes. Quizás no lo entiendas, no entendamos muchas de las dificultades que hemos pasado en nuestras vidas o que puedas estar afrontando en este momento, temor, la pérdida de un ser querido, pérdidas económicas, te falta trabajo, pero hay una respuesta. El Señor convierte el agua en vino, pero deja lo mejor para el final. Eso lo dijo el Maestro Sala, porque es que al final está su promesa. Y la promesa de Dios nos dice, no te dejaré ni te desampararé. Hoy yo profetizo sobre tu vida que el Señor es tu guardador, tu proveedor. El Señor es tu rescatador, tu pronto auxilio en las tribulaciones. El Salmo 23 nos habla que cuando yo pase por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Fíjese que no excluye el paso sobre ese valle de sombra de muerte, pero ¿cuál es el destino final que David nos deja en este Salmo 23? En la casa de Jehová moraré por largos días. Nuestro destino final está allí, en una eternidad, conociéndole y amándole a Él. De manera que si no conoces al Señor o es la primera vez que escuchas de su nombre, que sepas que en Él hay salvación y acompáñanos en una oración que se repite, que se confiesa con la boca, pero que se cree con el corazón. Y puedes decir conmigo, Señor Jesús, yo creo en ti, reconozco lo que hiciste, reconozco y sé que es verdad que tú viniste a esta tierra, anduviste por esta tierra. A los tuyos viniste, los tuyos no te recibieron, pero yo hoy te recibo en mi corazón, porque tu palabra dice que a quienes creyeron en ti, les diste la potestad de ser llamados hijos de Dios. Que te mataron, que te sepultaron, pero hasta el tercer día resucitaste y tú estás vivo y puedo entrar en tu reino creyendo a través de esto, para vivir un destino final, un destino de un Cristo resucitado. La resurrección del Señor Jesucristo es lo que nos diferencia. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón y dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte no se enseñoreó más de Él y Él de una vez y por todas, haciéndose el sumo sacerdote y un mediador que tenemos para con el Padre. Si haces esta oración, bienvenido. Permítenos ayudarte. Envíanos tus comentarios para poder orar por ti también y acompañarte en el proceso de crecimiento, para que tu proceso final, tu destino final, sea el conocimiento y la excelencia. Como Pablo también nos lo dice en el capítulo 3 de Filipenses, las cosas que eran para mí ganancia las estimo ahora como pérdida por amor a Cristo y a ti, la persona, o cuando hemos dejado ese amor por el Señor, por las cosas del Señor, si quizás tu amor se ha enfriado con todos estos eventos, si nos hace falta también congregarnos, ya próximos a hacerlos también. Mira esta palabra, Jesús es mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganarlo a Él. Yo mismo, dice Pablo, no pretendo haber alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él sabía y lo llama como el supremo llamamiento, la meta, y sabe que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Cuál es tu premio? ¿Cuál es ese destino final en este día? Que también sea un proceso que ponga final a una tibieza espiritual, que ponga final a fluctuar entre corrientes de pensamiento. Este es el año del Espíritu, es el año de creer en el Señor y sus promesas y de creer y confesar con nuestra boca su palabra. Que el Dios Todopoderoso que inspira esta palabra nos llene de paz y nos traiga bendiciones en tanto nos vemos personalmente. Bendiciones, hermanos.